se nos pide que determinemos la derivada de la función dada, y aproximemos el valor de la función derivada f' de 2 a 4 decimales. La función dada es f de x es igual a 5 veces seno de x elevado a la potencia de x. Porque la base es una función de x y así es el exponente, determinaremos esta derivada utilizando la diferenciación logarítmica. Así que el primer paso es reemplace f de x con y, que ya he hecho aquí a la derecha. A continuación, queremos aislar seno x a la potencia de x dividiendo ambos lados de la ecuación por 5, que nos da y dividido por 5 es igual a seno x a la potencia de x. El siguiente paso es tomar el registro natural de ambos lados de la ecuación. Y ahora en el lado izquierdo, aplicaremos el cociente propiedad de logaritmos, y escribir registro natural de y dividido por 5 como log natural y menos log natural 5. Y en el lado derecho de la ecuación, aplicaremos el poder propiedad de logaritmos, y escribir registro natural de seno x a la potencia de x como x veces tronco natural de seno x. El siguiente paso es tomar la derivada de ambos lados de la ecuación con respecto a x. Al hacer esto, si el término contiene y, aplicamos la regla de cadena, y tendremos un factor extra de d barra de x. Entonces, en el lado izquierdo, el derivado de registro con respecto a x es igual a 1 dividido por y veces d barra de x. Una vez más, tenemos que aplicar la regla de cadena porque estamos diferenciando con respecto a x y el término es un término y luego tenemos menos el derivado del log natural 5 con respecto a x, que es 0, porque natural log 5 es una constante. Y ahora en el lado derecho, para diferenciar x veces registro natural sin x con respecto a x, tenemos que aplicar la regla del producto. Donde la primera función es x, y la segunda función es log sin natural x. Y por lo tanto el derivado es igual a f veces g' más g veces f', o la primera función x. Veces el derivado de la segunda función, que es un derivado de log natural seno x, que es un dividido por seno x. Veces la derivada de seno x, que es coseno x. Y luego tenemos más el segunda función, o g, que es el registro natural sin x. Veces la derivada de la primera función, o f', la derivada de x con respecto a x es solo 1. Vamos a seguir adelante y simplificar el lado derecho. Tenemos un dividido por y veces d barra de x. Es igual a, vamos a escribir este primer producto como x coseno x dividido por seno x. Y luego tenemos más tronco natural sin x. El siguiente paso es resolver la ecuación para d barra de x multiplicando ambos los lados de la ecuación por y. Observe ahora el lado izquierdo simplifica a d barra de x. Que es igual a, en el lado derecho, para escribir toda la derivada función en términos de x, reemplazamos y con 5 seno x a la potencia de x. Que nos da 5 veces sinusoidal x a la potencia de x veces. También vamos a escribir coseno x dividido por seno x como cotangente x, que nos da x veces cotangente x más tronco natural sin x. Y, por supuesto, d barra de x es lo mismo que f' de x. Así que ahora que tenemos nuestra función derivada, para encontrar f' de 2, sustituimos 2 por x. Vamos a hacer esto en la siguiente diapositiva. F' de 2 es igual a 5 veces seno de 2 cuadrados. Veces la cantidad 2 veces cotangente 2 más logoseno natural 2. Ahora vamos a la calculadora y obtenemos nuestra aproximación decimal. Queremos asegurarnos de que está en modo radian cuando se evalúan estas funciones trigonométricas. Para comprobar el modo, presione la tecla modo y asegúrese de que radian esté resaltado. Y dado que el t84 no tienen una clave cotangente, entraremos en cotangente 2 como coseno 2 dividido por seno 2.
A 4 decimales, tenemos aproximadamente 4,1771 negativo. También podemos comprobar este valor de la función derivada utilizando el valor numérico función derivada en el t84. Para hacer esto, presione Matemáticas. Opción 8 para el derivado numérico. Introduzca la variable x. Introduzca la función original, que es 5 veces seno x. Elevar a la potencia de x. Flecha derecha, escriba 2 para x e ingrese. Y observe cómo obtenemos el mismo valor a 4 decimales. Hay una ligera diferencia del valor que calculamos debido al algoritmo que utiliza t84 para evaluar esta derivada numérica. Y luego, finalmente, recuerde, este valor de la función derivada nos da una pendiente de la línea tangente a la curva en x es igual a 2, en la imagen aquí en naranja. La pendiente de esta línea tangente naranja es aproximadamente negativa 4.1771. Espero que hayas encontrado esto útil.